Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea con todos ustedes. Estamos haciendo la reflexión de este día en el libro de Colosenses, que por cierto en esta fiesta de Pesach toca precisamente, más bien nos tocó por de bendición hablar de Mashiach Yeshua en el libro a los Colosenses capítulo 1, Perec 1 y paso 15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado para Él y teniendo a Él en cuenta. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por tanto, agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, firmando el Shalom mediante el derramamiento de su alma en el madero. Y a vosotros también, aun cuando erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os reconcilió en el cuerpo de su carne, por medio de la muerte, para presentaros apartados y sin mancha e irreprensible delante de Él. Y si en verdad permanecéis fundamentados en la fe obediente y firmes, y sin moveros de la esperanza de la promesa de la redención que habéis oído, la cual se predicó en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui ministro. Bueno, esta es una porción extraordinaria que Rab Shaul nos dejó de una manera muy especial, y en alusión a todo lo que estamos celebrando hoy, precisamente Pesach, que tiene que ver precisamente con la libertad, que tiene que ver con la redención, que tiene que ver con la misericordia, con la bondad de Dios, que tiene que ver con el acercamiento que el Eterno dio al pueblo de Israel, que lo sacó de una condición, de un estatus, y lo llevó a ser parte de un pueblo Kadosh. Y de eso precisamente habla Rab Shaul, habla de esa condición, y de una manera importante introduce el tema hablando precisamente de quién es Mashiach, y por eso que logró, por qué logró lo que logró e hizo lo que hizo, y qué beneficios tuvo y trajo no solamente al pueblo de Israel, pero y especialmente a todo el género humano que así lo decida. Y dice, en Él es, hablando de Mashiach Yeshua, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y este texto, muy mal entendido por la falta de información y conocimiento, debemos empezar diciendo que la Escritura enfáticamente nos dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Dado que a Dios nadie lo ha visto jamás, entonces, ¿de qué estamos hablando? Se dice que Él es la imagen de Dios invisible. También debemos entender que se nos dice en las Escrituras que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, esto es algo muy importante, porque muchas veces se piensa que por el hecho de que Yeshua tiene la imagen de Dios, ya por eso Él es en sustancia, en esencia, en origen, en naturaleza, Él es Dios. No, porque si fuera así, entonces también nosotros lo fuéramos, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios también. Entonces, no es ese el sentido de la palabra, no es ese sentido para entender esta porción de la Escritura, pero más bien y mejor entendemos que es de alguna manera el escaparate por medio del cual se manifiesta la gloria de Dios,
en las obras que Él realizó, en la forma de vivir, en la generosidad, en la bondad, en el amor, en la gracia, en el poder que se generó en vista o en la condición que Él vivió como persona, como hombre, y que reflejó las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esto quiere decir que ciertamente Yeshua HaMashiach pudo ser el escaparate, pudo ser quien mostrara todo lo que el Eterno es, recordando precisamente que el hecho de que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, para que nosotros pudiéramos ser hombres y mujeres que alcanzáramos una elevación extraordinaria. Si no pudiéramos tener esas capacidades, nosotros no pudiéramos lograr entonces elevarnos y unirnos al Dios uno y único y verdadero. Y entonces eso es muy importante, porque ahí en capítulo 17 de Yohanan nos habla precisamente que Yeshua es uno con Hashem, pero también y oraba y diciendo para que así como tú y yo, Padre, somos uno, ellos también sean uno con nosotros. Bueno, eso es interesante porque también la mala información y no entender esto lleva al hecho de que ya ves cómo es Yeshua, Diosito. No, en esencia, en sustancia, en naturaleza no lo es. Comprendiendo el término Dios, recordemos que Dios es el enviado. El término Dios se le dio al pueblo de Israel, se le dio a Moshe, se le dio a los jueces, se le dio a los ángeles, se le dio a Hasatán, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que debemos ponerlo en el contexto adecuado. Y por lo tanto, entonces, Rab Shaul nos habla de una manera extraordinaria de este tema de la imagen de Dios, que nos hace entender que Dios se mostró, que Dios mostró su misericordia, su bondad, su amor, su poder, y todas las cosas extraordinarias que Él quería mostrar a través del Mashiach. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, y aquí hay algo muy interesante, porque ahí volvemos a caer, ya ves como sí, en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y teniéndolo en Él y teniéndolo a Él en cuenta. Esto es muy interesante porque todo el mundo pone atención en la primera parte del texto y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y ahí se quedan, ya ves, Él es creador. Aquí hay una cosa muy interesante y tenemos que ver el final del texto, que dice, sean tronos, habla de lo que fue creado, sean principados, sean potestades, todo lo creado para Él y teniéndolo a Él en cuenta. Entonces, es interesante que dice que para Él y teniéndolo a Él en cuenta. Aquí hay una cosa muy interesante porque el concepto Mashiach, cuando no se conoce, cuando no se sabe, cuando no se entiende, el concepto Mashiach, que incluso está ligado a Yohanan 1.1, en el principio era la Dabar y la Dabar era con Dios, entonces tiene precisamente ese sentido, ese entendimiento, esa comprensión. Así es que para poder entender esto tenemos que entender Yohanan, y para entender Yohanan debemos decir, porque ya no me da mucho tiempo, ya tengo el tiempo corto, debemos entender que Yeshua es la Dabar, en otras palabras, Yeshua es el plan de Dios. ¿En qué sentido? Cuando se habla del Mesías, se habla de Mashiach, Yeshua, el Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Yeshua. Cuando hablamos de Mashiach, estamos hablando
de que Él es el plan. Él es el plan que se reveló, es Él el plan y la manera, y ya nos está hablando en el contexto precisamente de que Dios se reveló a través del Mesías de Israel. Es decir, la manera, la forma en que Él se revela a la creación, al hombre, a la humanidad, es a través de Mashiach Yeshua, y teniéndolo en cuenta a Él. Es decir, el Eterno planeó, decidió cómo había de ser todas las cosas. A Dios no le cayó de sorpresa de que el hombre pecara. Él sabía todas las cosas y lo sabe. Entonces, Él planeó cómo, aun cuando el hombre transgrediera el mandamiento, Adán y Jabá, aún así el Eterno, quien es bendito, tenía un plan B para poderlo sacar de la condición en que se iba a meter, y consecuentemente esto le daría nuevamente una restauración en su vida, y de eso habla precisamente este pasaje. Entonces, cuando hablamos de que lo tuvo en cuenta, cuando hablamos de que fue creado para Él, ese plan fue creado para Él, para que Él viniera a la existencia. Mashiach, el plan de Dios, la Dabar de Dios, tenía que venir a la existencia, tenía que encarnarse, tenía que ser carne para poder lograr alcanzar los propósitos de la redención que había perdido Adán y Jabá, ¿se acuerdan? Y entonces, por lo tanto, esto nos lleva precisamente a la reflexión de que todo fue creado para Él, porque era el plan de Dios, y teniéndolo en cuenta a Él. Es decir, ese plan fue lo que se ha seguido y que consecuentemente culminó en la existencia en este mundo de Mashiach Yeshua. Entonces, esto es lo que habla Rab Shaul. Rab Shaul habla de la extraordinaria revelación que el Eterno dio del Mesías, pero debemos entender los conceptos desde el punto de vista hebreo y no desde una perspectiva religiosa, pagana e idólatra, porque entonces caemos en un sinfín de situaciones, y luego si no entendemos los términos, peor tantito, porque eso nos proyecta a muy lejos de la realidad y de la verdad que nos está expresando precisamente Rab Shaul. Rab Shaul no tenía ningún problema con esto y hablaba claramente de ello. Y desde luego debemos entender que Rab Shaul era un maestro judío. Yeshua jamás dijo que él era Dios, en sustancia, en esencia, y cuando hacía los milagros y los prodigios, jamás recibió la gloria que era para el Padre, y el pueblo, que era el que recibía la bendición de los milagros y los prodigios, no declaraba que Yeshua era Dios o que a Él se le daba la gloria, sino si ustedes abren los Maserot, se dan cuenta que siempre se le dio la gloria a Hashem, nunca a Yeshua. Nunca Yeshua. Y entonces eso nos habla de la educación que se tenía y el conocimiento que se tenía, aún de una manera muy importante, lo que de la gente que no tenía una instrucción muy fuerte en la Torá, aún así ellos sabían y entendían perfectamente bien: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, nuestro Dios es uno. Entonces, en las escrituras hebreas no hay contradicciones. En las escrituras hebreas todo está claro cuando se entienden los conceptos, pero cuando no se entienden, entonces tenemos problemas, porque entonces se dice que la gimnasia es magnesia y la magnesia es gimnasia. Suena parecido, pero no. Entonces se hace una amalgama ahí de conceptos
y terminan diciendo unas barbaridades tremendas, y por eso es que se tiene que tener claro esto. Bueno, pues el tiempo no nos dio para más, pero debemos de tener muy en cuenta que el Eterno se expresó, el Eterno tuvo en cuenta al plan Mashiach, porque nos habla del plan Mashiach y que de eso surgiría y se encarnaría el Mesías de Israel. Y precisamente esto para hacernos mirar las bendiciones tan grandes que el Eterno nos dio a través de él. Y con la ayuda del Eterno, pues vamos a seguir reflexionando en estas palabras con la ayuda del Eterno el día de mañana. Que tengas un magnífico día y que un abrazo a todos. Chag Sameach Pesach. Shalom, shalom.